Es un mensajero, necesita ser honesto. Y ustedes y yo necesitamos ser honestos en este día. Se invirtieron cerca o alrededor de 4,000 años y una sangre inocente derramada para preparar el mensaje. ¿Y cuánto tiempo invertimos en preparar al mensajero? La situación es grave. No es un huracán categoría 5. La ausencia del mensajero es un huracán categoría 10 que va a devastar. Porque ¿cómo van a predicar o cómo van a creer o cómo van a oír si no hay quien? O sea, el mensaje está estancado y embodegado dentro de las iglesias. Y usted debe sentirse bendecido de estar aquí. Usted no debe estar pensando, ay, lástima que dejé allá y X. No, usted está, como dije, donde debe estar. Alguien diga, yo estoy donde debo estar. El reino de Dios, repita, no sufrirá mi ausencia, porque soy un mensajero del reino de Dios. Porque no basta el cómo ni basta el por qué si no hay un quién. ¿Me ayudan a leerlo ahora? ¿Otra vez? Quiero que imaginen un momento que usted es el apóstol Pablo y que tiene la carga, el llamado y la unción para ganar almas, pero ve una fractura en el reino y en el cuerpo de Cristo y exclama con celo de Dios, con dolor espiritual, desde su conciencia y desde lo más profundo de su ser, hace esta pregunta que debería sacudirnos en este día. Si usted fuera el apóstol Pablo, ¿cómo expresaría eso? ¿Cómo crees que lo expresó? No, ¿cómo lo leería el apóstol Pablo? ¿O cómo lo dictaría? ¿O cómo lo declamaría? ¿O cómo lo expresaría? Molesto, tal vez molesto. ¿Qué más? Usted me va a ayudar, recuerde que vamos a hacerlo juntos. Como exhortando. Desesperado, escuche estas palabras. Molesto, exhortando, desesperado. El apóstol estaba desesperado, díganlo fuerte. En la mejor forma de expresar eso. O sea, él estaba dictando o estaba escribiendo y estaba diciendo, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Pueden ayudarme a leerlo como si fuera el apóstol Pablo? Quiero que piense en alguien que usted ama mucho y que aún no es salvo y que está en una situación lejos de usted y que usted tiene un anhelo urgente de que alguien vaya y le predique la palabra. ¿Cómo lo leeríamos? ¿Pueden leerlo otra vez? ¿Usted lo ve como una excusa? ¿Usted lo ve como una queja? ¿O usted lo ve como una confrontación? Entonces vamos a desarrollar este versículo, por eso dije, obsérvelo bien, bajo el siguiente tema. ¿Me ayudan por favor ahí? O sea que Ausencio va a hablar de la ausencia. ¿Por qué? Por eso dije, observe el texto. ¿Me pueden regresar al versículo, por favor? ¿Usted no ve la ausencia del mensajero ahí? Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a irnos un poco rapidito. Escuchen. El versículo, cuando usted lo revisa, cuando usted lo observa, le da una expresión. Le implica la presencia del mensaje. O sea, el mensaje no tiene crisis. El versículo implica la presencia del mensaje, pero la ausencia del mensajero. ¿Seguimos?
¿Qué me contestas a esta pregunta? ¿Qué es más importante? ¿El mensaje o el mensajero? Levante su mano. ¿Quién cree que el mensaje es más importante? Levante su mano. ¿Quién cree que el mensajero es lo más importante? Levante su mano. ¿Quién cree que los dos son importantes? ¿Por qué razón? Siguiente. Este versículo es la razón del por qué estamos aquí. Porque el mensaje ya está hecho, pero el mensajero hay que hacerlo. Porque el mensaje es infalible, pero el mensajero es falible. Por eso la ausencia del mensajero, yo les pregunto en este tema, ¿qué tan importante es la mensajería? Porque observen la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la diferencia entre el mensajero y el mensaje? ¿Me ayudan a leerlo, por favor? ¿Cuántos mensajeros vinieron hoy a hacerse mensajeros? Porque usted no vino de espectador, usted vino a realizarse y a someterse al diseño de Dios como mensajero del Señor. ¿Sí o no? Bien, ¿y qué tan importante es la mensajería? La que sigue, por favor. La revista digital Emprende dice que la industria de la mensajería y la paquetería local y nacional crece cada año. La necesidad de mensajeros, la necesidad de empresas de mensaje o de paquetería. Hay 5 millones de empresas y 60 millones que están involucrados y que dependen del mensajero. Que si existe la ausencia del mensajero, esas empresas se vienen abajo. Veamos algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, esta que usted ve, la gráfica. Vea la velocidad con que crece la necesidad de mensajeros. Desde el 2008 al 2020, mira, del 14%, el doble. Siguiente. Esta empresa que todos conocemos va creciendo y espera llegar a 1 millón de mensajeros. Porque puedes ver toda la maquinaria, puedes ver toda la estructura de la empresa, puedes ver toda la visión de la empresa, pero si no tiene esos 600,000 mensajeros, esa empresa solamente es un remedo de empresa. Otra más. Perdón, no vimos su lema. ¿Cuál es el lema? Escucha, empresas de paquetería y mensajería que entienden que la ausencia del mensajero puede hacer desaparecer la empresa. Por eso el apóstol Pablo estaba inquieto. ¿Y cómo invocarán y cómo creerán si no hay quien? La ausencia del men. Siguiente. ¿Qué tan importante es la mensajería? ¿Y qué tan importante es ser mensajero? ¿Y qué tan importante es que una empresa, una institución, un organismo esté consciente que la ausencia de mensajeros es el cáncer mortal irreparable de toda empresa que se levanta? Entonces FedEx va subiendo a 550,000 mensajeros y observen su lema. The Word on Time. A todo el mundo y a tiempo. Observen eso. Ahora, si ponemos ahí Ministerio Internacional Shalom Hillel, ¿cuántos mensajeros pondríamos? ¿Y cuál es el lema de Shalom Hillel?
Pero si ni siquiera sabemos cuántos mensajeros hay y ni siquiera sabemos el lema, estamos en peligro. Siguiente, por favor. Vamos a ver algunos puntos importantes que yo veo que se desprenden del versículo que nos toca desarrollar hoy. Todos los mensajeros que hay aquí, ¿me ayudan a leer, por favor? Es decir, gracias, el propósito de esta enseñanza, el objetivo es concientizar. Ya no el cómo hacerlo ni el por qué, sino el concientizar al cuerpo de Cristo de la gravedad de la ausencia de mensajeros. Por eso el versículo muestra ese grave desequilibrio en el reino de Dios. El reino de Dios no puede operar y avanzar cuando está desequilibrado. Porque todo el reino de Dios opera entre estas dos variables. No hay reino si no hay mensaje. Pero aunque haya mensaje y haya reino, o quiera establecerse el reino y tengamos el mensaje, pero no hay mensajero, entonces el reino está desequilibrado, el cuerpo de Cristo está desequilibrado, y es lo que yo veo en el versículo que Pablo expresa con desesperación, con dolor, con angustia, con urgencia. Todo opera, el reino de Dios opera entre estas dos variables nada más. ¿Mensajero? Usted puede ser un buen mensajero y dispuesto, pero si usted no tiene el mensaje, podemos tener un gran mensaje, pero si no está el mensajero. ¿Están de acuerdo que es lo que dice el versículo, no? Diga, la ausencia del mensajero. Diga, el reino no sufrirá mi ausencia. Voy a sufrir al ausencio que está enseñando, pero el reino no va a sufrir mi ausencia. Por eso usted está aquí, dejó lo que tuvo que dejar. Renunció a lo, no es que no tuviera algo que hacer hoy, pero está en el mejor lugar, en el lugar correcto, porque usted es un mensajero de Dios. Punto número 2. ¿Me ayudan por favor otra vez todos? El versículo muestra que la ausencia de mensajeros hace que el cuerpo de Cristo sufra una grave amputación de uno de sus pies. Venga, Pastor Nachito, por favor. Venga, por aquí. Uno va a correr de aquí a la cámara. Correr, pero así, con los dos pies. Y usted va a levantar un pie, como si no lo tuviera. Cancelamos eso. Y usted va a avanzar. Y va y regresa. Cuéntenle 3. 1, 2, 3. Dele otra vez. Dele. No ponga el pie abajo porque no tiene pie. Sí, dele. No, ya no, porque ya puso los dos pies. Escuche con atención. La Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y no puede haber cabeza sin cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. Y si es un cuerpo, entonces tiene dos. ¿Mensajero? Mensaje. Hágale con su izquierda. ¿Mensajero? ¿Derecha? Cuando hay ausencia de mensajeros, la iglesia de Cristo sufre esa amputación, como vimos a Pastor Nachito, que puede ciertamente lograr un avance y un alcance, pero sin impacto, porque va a ir más lento y se va a cansar y va a quedar tirado en el piso, pero el otro que tiene los dos pies puede ir y venir. ¿Por qué?
porque tiene los dos pies disponibles para pisar firme en la tierra y avanzar hacia su objetivo. Por eso dice la palabra, cuán hermosos son los pies. Pero los pies de la iglesia que son hermosos, le falta uno. Y tenemos una iglesia coja, tenemos una iglesia amputada del pie, que está tratando de avanzar en el reino porque tenemos esa asignación, sentimos esa responsabilidad y el amor por la gente perdida. Pero ¿qué podemos hacer cuando no tenemos los dos pies? Hasta en la descripción de la armadura de Dios se dice que los pies son el apresto ¿de qué? Mensaje y mensajero. Porque el evangelio en el reino de Dios, otra vez, no puede operar sin estas dos variables. Entonces es preocupante. O sea, yo quiero que entendamos el propósito del Espíritu de Dios en este momento es que nosotros dejemos de ver el evangelismo como una opción. Es grave para el cuerpo de Cristo no tener los dos pies. Y lo que estamos viendo en el versículo es una amputación, porque el mensaje está. ¿Quién les predicará? O sea, el mensaje de la predicación ya está, pero está la ausencia. ¿De quién? ¿Sabe que hoy hubo muchos mensajeros que están ausentes? Por X o Z no pudieron ¿qué? La ausencia de él. Punto número 3. ¿Me ayudan, por favor? Es lo que yo veo en el versículo. No me malentienda. No es que no tengamos que invertir en otras áreas de la iglesia, pero seamos honestos, porque un mensajero tiene que ser honesto. Tipo Urías, que como mensajero llevaba su propia muerte escrita y nunca la abrió, por su honestidad. Entonces un mensajero necesita ser honesto, y ustedes y yo necesitamos ser honestos en este día. Se invirtieron cerca o alrededor de 4,000 años y una sangre inocente derramada para preparar el mensaje. ¿Y cuánto tiempo invertimos en preparar al mensajero? Invertimos en nuestros templos y está bien. Invertimos en muchas cosas materiales y está bien. Pero seamos honestos, revisemos nuestras finanzas y veamos dónde están enfocadas más. Y nos vamos a dar cuenta que esta área está muy, muy, muy descuidada. Por eso yo agradezco a Dios que el Espíritu le haya revelado a Papá Apóstol que hiciera un llamado general. La situación es grave. No es un huracán categoría 5. La ausencia del mensajero es un huracán categoría 10 que va a devastar. Porque ¿cómo van a predicar o cómo van a creer o cómo van a oír si no hay quien? O sea, el mensaje está estancado y embodegado dentro de las iglesias. Por eso lo felicito por haber escuchado el llamado de Papá Apóstol, que más que nada fue un llamado directo del Espíritu de Dios a Shalom Hillel. Y usted debe sentirse bendecido de estar aquí. Usted no debe estar pensando, ay, lástima que dejé allá y X. No, usted está, como dije, donde debe estar. Alguien diga, yo estoy donde debo estar. El reino de Dios, repita, no sufrirá mi ausencia, porque soy un mensajero del reino de Dios. Te pregunto algo. ¿Cómo se siente? Te pregunto algo. ¿Cómo se siente ser mensajero? No lo sé, por eso pregunto.
Yo le puedo preguntar al de la bicicleta, el de rápido, ¿cómo se llama? ¿Cómo se siente ser mensajero en la bicicleta con tantos aguaceros? Le puedes preguntar al que viene uniformado y todo y te entrega el paquete, porque en el reino de Dios el paquete es el mensaje. Y para poder transportar el paquete, no solo se necesita el mensajero, sino que el mensajero esté entrenado para captar el mensaje y llevarlo salvo a su destino. Por eso en las películas de acción, cuando ves el desarrollo táctico de las fuerzas especiales y van y hacen las estrategias de guerra que ellos saben hacer, y de repente toman a la persona y por radio, tenemos el paquete. Bueno, pero usted no ve películas, ¿verdad? Pero me entendió. Así es que diga, tenemos el paquete. Dilo fuerte, tenemos el paquete. Es más, suéltalo en el mundo espiritual y dile, diablo, tenemos el paquete. Ciudad de México, tenemos el paquete. Pachuca, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Cuautla. Diga, tenemos el paquete. Ya el guerrero de guerreros nos dio el paquete. Pero, diga, pero, la ausencia del mensajero es falta de revelación dentro del reino de Dios. ¿Vamos bien? Seguimos. 4. Esa duele también. Por eso dije, tenemos que ser honestos. No es contra nadie, es a favor de todos. Porque estamos aquí para edificar el cuerpo de Cristo. No para juzgar ni condenar al cuerpo de Cristo, sino para edificar, para dar luz, pues somos luz. ¿Me ayudan? Alguien dice, ¿eso es verdad? Sí, sí, mira, si papá apóstol nos llama a cada uno y dice, oye, ¿por qué no has podido establecer el reino de Dios allá? ¿Qué le vamos a decir? Es que el mensaje, no, el paquete ya está, acuérdate del paquete. O sea, si no hemos podido avanzar como deberíamos, el problema no es el mensaje, la crisis de la iglesia no es el mensaje. El mensajero, la ausencia del mensajero. Por eso escribí ahí, el problema no es la semilla. El problema es la falta de ¿qué? Porque Jesús declaró que el terreno ya estaba y lo dijo hace 2 milenios. Si hace 2 milenios el terreno ya estaba listo, ¿usted cree que hoy esté listo, menos listo, o más listo, o igual de listo? Entonces el punto de no avanzar en el reino de Dios, si nuestra asignación es establecer el reino de Dios, tenemos que tener la concientización de que la ausencia de mensajeros es una crisis que hace inválida a la iglesia de Cristo en este mundo y en este tiempo. Dime una cosa, ¿el satanismo ha avanzado, sí o no? Sí. ¿Tendrá mensajeros? ¿Por qué avanzó? Mira, los testigos de Jehová, por cada alma que se gana un cristiano, ellos se ganan 7 u 8, si no es que más. Y ahí el problema es el mensaje, no el mensajero. Por eso yo le decía que es más importante el mensaje o el mensajero. Seguimos, punto siguiente. ¿Por qué escribo esto cuando leo el versículo asignado?
¿Tú quién eres? Dinos pues, ¿quién eres tú? ¿Qué dices de ti mismo? Mientras no contestemos de manera correcta estas preguntas, no estamos listos para expandir el reino. Te lo explico. Siguiente. ¿Me ayudas a leer? ¿Usted quiere que la gente de afuera o sus familiares cercanos o la gente que está perdida tenga lo que usted tiene? No lo oí con claridad. Y eso es preocupante. Porque yo puedo ser un mensajero y puedo apagar mi coche y apagar la radio. Y dice DHL y dice, y tengo mi uniforme, pero estoy desconectado. Pero voy, compro algo en la tienda y me ven mi uniforme y me dicen, ese es un... Pero está desconectado. Siguiente, por favor. ¿Por qué hice esas preguntas? No es confrontación personal, no se asuste. Este es el testimonio de Juan. Mira bien. Después de siglos de silencio profético como tal, aparece por primera vez Juan. Y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. Ayúdame a leer la pregunta. Por favor, haz esa pregunta a quien está a tu lado. Es una pregunta, mira, es una pregunta filosa. Es una pregunta que te golpea y te marea y dices, híjole, pues no sé ni quién soy. De tantas cosas que soy, no sé lo que soy. Por eso la interrogación, ¿tú quién eres? Y él dijo, yo no soy el Cristo. Segunda pregunta, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, ¿qué? Escucha. Grita y gózate de la siguiente respuesta en el versículo siguiente. Le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a lo que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, vamos, ayúdenme ahí por favor. Entonces, el mensajero es la voz. Y usted tiene que entender, y yo necesito entender, que el reino de Dios no avanza por lo que yo tengo, sino por lo que yo soy. Y San Juan el Bautista, imagina la autoridad de Juan ante todo el frente religioso que tenía, y parado firme en la asignación profética, y empieza a decirles, yo soy la voz, yo soy la voz, yo soy la voz. Sígale usted, sígale. Vamos, grítelo y póngase de pie. Póngase de pie y diga. Otra vez. Otra vez. Otra vez. A ver, vamos a conjugar ese como si fuera una frase de verbo. Yo soy la voz. ¿Tú? ¿Dónde está la voz? No se escucha. ¿Dónde está la voz? ¿Dónde está la voz? ¿Dónde está la voz? Bueno, eso es una vocecita. Escuche, el grito, gracias, pueden sentarse. El grito que debe haber en nuestro interior, desde esos ríos de agua viva que fluirían según Jesús nos dijo y se cumplió. Yo soy la voz. Mira, está bien y no me malentiendas, pero está bien
Somos las saetas de Dios. Somos los conquistadores de esto y lo otro. Somos los guerreros de luz. Está bien. Pero por un momento olvídate de eso. Y di, soy la voz. Así es que si alguien te pregunta, ¿y tú quién eres? Por eso el punto dice que la ausencia del mensajero hace que la voz con V mayúscula se quede sin voz con V minúscula, porque nosotros somos la voz de la voz. Diga, yo soy la voz de la voz. Ponme el punto anterior para que vean la diferencia, porque algunos no vieron la diferencia, pero es importante. El punto cuando empezamos. ¿Qué punto íbamos? Creo que son 2 diapositivas antes. ¿Me ayudan? Antes. Ahí está. Obsérvela. No es lo mismo voz con mayúscula. Escucha. La voz con mayúscula no somos nosotros. Si alguien cree que es la voz mayúscula, está entregando otro mensaje que no es. Se equivocó de paquete. Porque mi voz va a funcionar si estoy conectado. Dilo fuerte. Por eso la ausencia del mensajero hace que la voz de Dios se quede sin mi voz. ¿Por qué? Por la ausencia del mensajero. O sea que es grave. Es grave que no tenga un equipo de evangelismo en Veracruz. Es grave. Es grave que solo invierta en todo lo que se puede ver. Porque entonces la voz del que clama en el desierto se va a quedar sin mi voz. Vamos a ver más adelante, porfa, que la voz habla de enderezar. Diga, la voz endereza. En el campo militar, la voz del capitán, cuando dice, firmes, ¿qué hace? Dilo fuerte. En la escuela, cuando hacen honores y los niños están todos ahí, a veces con el saludo así, y se oye la voz del comandante de la escolta o del maestro o del que estás dirigiendo los honores. ¡Firmes! Y el que estaba medio chueco. Por eso cuando Pablo habla de la armadura de Dios, lo primero que dice es, firmes. Y no podemos estar firmes si no tenemos los 2 pies firmes en el piso. Usted puede ser un gran boxeador, usted puede ser un gran peleador con grandes cinturones de campeonatos ganados a nivel mundial, pero si usted solo pelea con un pie, el otro con 2 pies, aunque no sepa nada de box, lo va a derribar. Por eso me parece que la ausencia de mensajeros en este mundo es una licencia de construcción para las carreteras torcidas. ¿Cuántos de aquí estábamos torcidos antes? Levante su mano y diga, yo estoy torcido. No, diga, yo estaba torcido. Y ya muchos iban a repetir, ¿verdad? Di, yo estaba torcido. Y dígame si no vino una voz. ¿Vino o no vino? ¿Y usted qué hizo? Y empezó a decir, Dios, como David, ordena mis pasos con tu palabra para que ninguna iniquidad se enseñoree de mí, porque la iniquidad significa lo torcido. Entonces,
¿Cómo Satanás obtiene la licencia de construcción de caminos torcidos para esta generación? Por la ausencia del mensajero. Porque si la voz dice, enderezad las veredas, sin la voz, la vereda se tuerce. Muchas de esas sendas torcidas van a ser enderezadas a través de su voz. Usted es un enderezador de caminos torcidos, porque usted es un instrumento de la voz. Y sabe que la voz es producto del aire en los pulmones, de que estamos vivos. Si usted está vivo, usted es la voz de la voz. Y sabe que las cuerdas vocales, cuando el aire pasa por las cuerdas vocales, vibra. Y esa vibración es el sonido que sacamos por aquí. Por eso, si no vibra nuestro corazón por el mensaje, el mensajero está ausente. ¿Seguimos? ¿Me ayudan, porfa? Hay una dimensión en el cielo, una gran parte de la agenda de Dios que está exclusivamente dispuesta para oír el clamor. Por eso Pablo dice, ¿cómo esa área en el cielo para oír el clamor del pecador está en silencio? Porque no hay quien invoque. Y la ausencia de invocadores es consecuencia de la ausencia del mensajero. Por eso el silencio en el cielo, porque no llega la invocación del perdido, y la mudez en la tierra. Porque no puede clamar, porque no sabe clamar, porque no entiende cómo comunicarse con Dios, porque el mensajero está. Dilo fuerte. ¿Seguimos? ¿Me ayudan a leer, por favor, todo esto? Cuando usted invocó por primera vez, ¿a dónde cree que llegó esa invocación? Sí, cuando usted, no sé, repitió la oración de alguien que, como aprendimos en la mañana, ¿no? Es una invocación. Aunque esté en el parque, aunque esté en el hospital, aunque esté en la prisión, es una invocación. ¿A dónde llega? Dilo fuerte. Cuando usted invocó, ¿a quién se dirigió? Le pregunto algo, ¿Dios oyó o escuchó esa invocación? ¿Y cómo se siente usted de que una invocación suya impactó el cielo? ¿Cómo se siente? ¿Y no le gustaría que eso ocurriera con otros? ¿Le gustaría? Vamos a evitar la ausencia del mensajero y la mudez. Hay mucha gente que está muda, no sabe, pero después de que son evangelizados, si lo llamamos así, ellos podrán invocar y dejarán de ser mudos. Por eso yo escuchaba atentamente la oración de papá apóstol que decía, hay algunos que no pueden abrir su boca. Y si no podemos abrir nuestra boca para orar, ¿cómo vamos a abrir nuestra boca para evangelizar? Bien, ¿vamos bien? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Ok, gracias. Seguimos. ¿Me ayudas? ¿A alguien le gustan las fiestas del cielo en la tierra?
Hoy hay noches con Jesús aquí. Hoy hay noches con Jesús. ¿Será una fiesta del cielo en la tierra? ¿Les gusta? ¿Se va a quedar? ¿Va a saltar y adorar y exaltar y gritar y edificarse? Bueno, pues observe el siguiente versículo. La siguiente, por favor. ¿Saben? Perdón, pero ¿saben cómo escuché? Como si dijera, os digo que habrá tanta tristeza y pereza en el cielo por un pecador que se arrepiente. Se puede identificar, escuche, esta palabra, esta declaración, la soltó el mensajero por excelencia con M mayúscula, Dios manifestado en carne, Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. E hizo esta importante revelación. Cuando el mensajero tiene el paquete claro del mensaje y lo entrega, algo provoca alrededor del trono de Dios. Y dice la palabra, habrá más gozo. Y digo, bueno, ¿cuál es el nivel de gozo en el cielo que un exadúltero, un ex asesino, un ex delincuente es capaz de provocar y subir el nivel de gozo en el reino de los cielos? ¿Qué tan importante es la presencia del alfarero? Porque si está ausente hay cancelación de fiestas. Hay ángeles esperando hacer la fiesta. Hay ángeles esperando subir el nivel de gozo. Pero a veces puedo imaginar a los ángeles cruzados de brazos y moviendo el pie y viéndonos a nosotros y diciendo, ¿cuándo? Y luego oramos, Señor, envía a tus ángeles que le hablen de la palabra. Bueno, pues ángel significa mensajero. Aquí estamos llenos de ángeles entonces. ¿Se acuerdan de aquel que oraba, Señor, tócalo con tu dedo, Señor, tócalo con tu dedo? Y Dios le dijo, pues, ¿el dedo eres tú? Ve tú. Yo ya fui a la tierra, ahora ve tú. Entonces, qué importante que nosotros estemos conectados con el cielo para que haya niveles de gozo. Porque el día que usted y yo nos arrepentimos de nuestros pecados y escuchamos la voz con B mayúscula, provocamos una tremenda fiesta en el reino celestial. A lo mejor usted solo se acuerda cuando lloró y cómo dejó todo moqueado el piso, pero no se dio cuenta de lo que usted provocó allá, solo por el arrepentimiento. Así es que la ausencia de mensajeros cancela las fiestas. Y cancelar una fiesta es decepcionante. Usted se alistó, ese día no fue a trabajar, pidió permiso, arregló a los niños, se bañó, compró el regalo, ya iba en medio de la lluvia, no hubo transporte, usted pagó un Uber que le costó no sé cuánto y llega, se canceló la fiesta. ¿Cómo se sentiría usted? Bueno, si hay dimensiones en el cielo donde están esperando la pachanga y el mensajero. Bien, ¿seguimos? Punto 8, ¿cómo dice? La ausencia del mensajero detiene y bloquea la cadena salvífica que señala por el cielo. Es lo que leímos, ¿verdad? En el versículo anterior, ¿cómo creerán? ¿Cómo oirán? ¿Cómo creerán? ¿Y cómo invocarán? Ahí está, oír, creer, invocar. ¿Sabes que en el reino animal hay una cadena alimenticia? Que si se altera, si sufre alteraciones en el reino animal, empieza el caos, el desorden y puede llegar a la exterminación y la extinción de especies. Si es tan grave interrumpir la cadena alimenticia en el reino animal, imagínese, iglesia,
lo grave que es interrumpir la cadena salvadora o salvífica del reino de Dios si la bloqueamos por ausencia de qué. ¿Cómo van a oír si está la ausencia del mensajero? ¿Cómo van a creer si está la ausencia del mensajero? ¿Cómo van a invocar si está la ausencia? Entonces, la ausencia del mensajero detiene, bloquea, no hace que funcione el diseño de Dios para la salvación de la raza humana. Y cuando hablo de mensajero, no solo hablo de portar el mensaje o el paquete del que estamos hablando, porque el mensajero no termina su trabajo cuando la persona oye. El mensajero no termina su trabajo cuando la persona cree. Ni siquiera el mensajero termina su trabajo cuando la gente invoca. Por eso hemos escuchado, no le hables del amor de Dios a alguien si tú no estás dispuesto a amarlo como Dios lo amó. Y no dejes a medio camino al que comenzó caminando contigo, porque oyó la voz a través de tu voz. ¿Seguimos? Ayúdenme, por favor. La ausencia del mensajero puede indicar que aunque el mensajero esté presente, puede no haber entendido bien el mensaje. Tal vez A ver, la ausencia del mensajero podría indicar, no la ausencia total. Aunque el mensajero esté presente, pero si no entendió bien el mensaje. Mira, no es lo mismo cargar que portar. Usted puede cargar un uniforme, pero no es lo mismo que lo. Usted puede ver una persona cargando un uniforme policial, pero usted dice, pero si lo ve portando el uniforme, ¿no es más autoridad para usted? La percepción de la autoridad. Mire, le voy a decir algo. Hace mucho tiempo, cuando salieron las plumas Fuente, esas famosas, un vendedor, un mensajero de la empresa de plumas Fuente, empezó a caminar para vender, y logró contactar a un empresario de alto nivel financiero. Y estaba no tan obsesionado, pero anhelaba de verdad vender. Pues un vendedor anhela mucha venta, ¿no? Y entonces que logra captar la atención del empresario y que le hace un pedido de grandes cantidades. Y cuando estaban a punto de firmar, el vendedor saca un lapicero corriente de los más corrientes y empieza a llenar el formato. Y dice el empresario, párale ahí, cancelo la compra, se cancela la venta. ¿Pero por qué, señor? Porque usted me está mostrando y me está vendiendo un producto de una pluma llamada Fuente, pero usted no la está usando. Y como usted no la está usando, significa que usted me está diciendo que el producto que me está vendiendo no es suficiente. Porque si usted viene de la empresa Fuente, usted tiene que usar el producto. O como dicen los clubes de multinivel, ¿no? Tienes que ser producto del producto. Por eso puede ser que la ausencia del mensajero no sea física, sino que no hayamos entendido bien el mensaje. Vamos con la última. Bien. ¿Sí escucharon? Yo sé que estamos cansados pero ya terminamos con esta. Solo quiero que usted vea, que usted sienta
que nos concienticemos de la gravedad. Porque la ausencia del mensajero hace que la pregunta de Dios a Isaías profeta siga en el aire. ¿Cómo cree usted que Dios hizo esta pregunta? ¿En qué tono? ¿En qué timbre de voz? ¿Con qué gesticulaciones? ¿Con qué urgencia? Podemos conectar esta pregunta con la pregunta de Pablo. ¿Y cómo? Si no hay quién. Creo que el apóstol Pablo recibió una porción de esta inquietud. Porque está el profeta Isaías, pero Dios está soltando la pregunta: ¿a quién enviaré? Y Dios está mirando lo que está pasando en la tierra y pregunta: ¿a quién enviaré? Tiene arcángeles, tiene ángeles, tiene querubines, pero ninguno de ellos puede ser la voz de la voz con la raza humana. Pues si no, mandaría ángeles y ya no sería la gran comisión nuestra. Dirían: ok, tú siéntate y gózala, porque mira, yo mando a mis ángeles. No, Jesús dijo: id. No dijo: activa ángeles para que vayan y tú te quedes. No, dijo: ve, y cuando vayas, lo sobrenatural se desatará. ¿O no dejó ese diseño? Id por todo el mundo. ¿Me ayudan? Porque debe ser algo que ya no sabemos, ¿no? Quiero creer. Id por todo el mundo. El que creyere, ¿será qué? Mas el que no creyere, y estas, ¿usted lo cree? A ver, dígalo como si usted lo creyera, porque dice: estas señales seguirán. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿Hay alguien que está creyendo en esta tarde? ¿Hay alguien que ha entendido que es la voz de la voz? Entonces la pregunta sigue en el aire. Dios dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Y esa pregunta está. Isaías se escribió por el siglo 7 antes de Cristo. Hablamos por lo menos de 2700 años. Y llegó hasta hoy. Esa voz sigue suelta en este día de entrenamiento, en este día de predicación, en este día de enseñanza. Ahora, la pregunta no es el mensaje. Dios no está preguntando por el mensaje. Está preguntando por quién. Está preguntando por quién. Está preguntando por quién. ¿Y dónde están que no los veo? ¿Dónde están que no los oigo? ¿Dónde están que no los percibo? ¿Dónde están? Porque no es el problema, no es el mensaje. ¿Terminamos con la última? Hay una más ahí. ¿Alguien puede gritar eso? A ver, ese fue un ensayo nada más. A ver, otro ensayo. 2, 3. Ya vamos ensayando más o menos. Pónganse de pie, por favor. Prepárenme la música allá atrás, por favor. Quiero que se ponga de pie, porque escuche bien, no es el profeta o alguno de los profetas. Usted y yo somos la voz. Soy la voz. Dígalo con autoridad: soy la voz. Yo vine a afinar mi voz, a afirmar mi voz. Porque la voz del cielo tiene que ser oída en la tierra. Oh, la voz del cielo
Mira, mira, la palabra que sale de la boca de Dios tiene que llegar a mí y salir de mi propia boca. Eso es responder. Heme aquí, envíame a mí. Yo no sé si hay alguien aquí que Dios nos hizo tomar conciencia de la gravedad. ¿Alguien me ayuda a cantar esto? Yo le voy a decir que si usted es la respuesta a la pregunta, que venga aquí al altar. Sí. Yo le pido que venga al altar. Todos aquí vamos a reunirnos. Yo sé que ya está cansado, que le duelen las rodillas, que tiene sueño, pero voy a prepararlo, vamos a prepararlo. Vamos. ¿Hay alguien que puede responder a la pregunta de Dios? Vamos, grítelo. ¿Dónde están los dispuestos? Vamos, súbale volumen a la voz. Súbale volumen a la voz. Que la voz del cielo vendrá a su voz. Dile: envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. ¿Qué vamos a hacer? Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré su gloria a las naciones. Quiero que con su propia voz le responda la pregunta de Dios. Le pido que deje de cantar y abra su voz y responda el llamado. Responda la pregunta milenaria, transgeneracional de Dios a través de todos los hombres mensajeros. ¿Quién nos irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Escuchen la pregunta de Dios. ¿A quién enviaré? No me lo diga a mí, le voy a pedir un favor, no me lo diga a mí. Yo quiero que usted sea sincero con Dios y le diga a Dios ese clamor que tú tienes en el aire de hace muchísimos años. Yo quiero responderlo hoy. Yo quiero ser tu respuesta, Señor. Yo quiero ser el instrumento. Yo quiero ser la persona. Yo quiero ser el hombre, la mujer. Yo quiero ser el joven, el adolescente o el niño que se convierta en el mensajero. Vamos, esto es entre usted y Dios. Aquí no le vamos a ministrar. Esto es una respuesta que usted necesita darle a Dios. Porque la ausencia del mensajero es grave para el cuerpo de Cristo. Deje de cantar y comience a orar. Deje de cantar y comience a responder.
La canción solo nos dirige y prepara nuestro corazón también, pero más que una canción, es tiempo de responderle a Dios. Más que cantar precioso, es tiempo de darle una respuesta al Dios del cielo, que está no preocupado, sino ocupado en la obra preciosa de Cristo en la cruz del Calvario. Que nada detenga el avance del reino de Dios. Está escrito que la palabra corra y sea glorificada, pero la palabra no puede correr si está la ausencia del mensajero. Dile perdón, Señor, si es necesario. Si usted siente que necesitamos pedir perdón porque hemos estado ausentes, estamos en las cuatro paredes presentes, pero estamos ausentes fuera de la casa de Dios. Si usted siente necesidad de pedir perdón, dígale: Señor, yo solo creía que era líder. Yo solo creía que era profeta. Yo solo creía que era pastor. Yo solo creía que era ministro o mentor. Pero no, nada de eso. Yo soy la voz. Yo soy la voz. Yo soy la voz. Yo soy la voz. Y que la voz del cielo llegue a la tierra a través de nuestra voz. Y la iglesia responde. La iglesia de Cristo no debe ser el cojo del templo de la Hermosa. La iglesia de Cristo no puede ser el Eneas, el cojo que sanó Pablo. La iglesia de Cristo tiene pies para estar firme, pies para caminar, pies para portar, pies para llevar, pies para avanzar en el reino. Pero esta noche es noche de respuestas. Es noche de respuestas. Levante su voz. Levante su voz. Allá atrás, levante su voz. De la colonia donde vengas, levanta la voz. Del estado de la república donde vengas, levanta la voz. Y dile: Señor, el reino no sufrirá mi ausencia. El reino no sufrirá mi ausencia. Porque mi ausencia no le hace bien a nadie. ¿Tú quién eres? Yo soy la voz. ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy la voz. Danos respuesta para dar respuesta. Yo soy la voz. Quiero que comiences a repetir eso hasta que la voz del cielo te confirme y te afirme de que eres la voz, porque vas a salir de este territorio cargado de voz, cargado de voz, cargado de voz. Que se escuche en el mundo espiritual la voz del que clama en el desierto, la voz que vibra, la voz que endereza caminos, la voz que trae luz, porque somos luz, somos luz. Vamos, mensajeros. Son mensajeros, somos mensajeros del poder más grande de todo el universo. Respondamos a Dios. Y que esa pregunta del apóstol Pablo, una pregunta que duele, una pregunta que arranca lágrimas, una pregunta que debería hacernos temblar.
Una pregunta que ya no debería estar ahí. ¿Y cómo invocarán? ¿Y cómo oirán? ¿Y cómo creerán? Si el mensajero está ausente. La iglesia de Cristo hoy tiene que sanar sus pies. Sanar los pies del cojo es un acto sobrenatural. No más una iglesia coja. No más una iglesia y un cuerpo amputado de sus pies. No más. No más mudez. No más silencio. Que se oiga la voz. Que se oiga la voz. Deja que tu voz se llene de la voz. Deja que tu voz se llene de la voz. Si crees que no tienes voz, abre tu boca. Abre tu boca y será llena de la voz. Será llena de la voz ahora. Ahora será llena de la voz. Que suene la voz, que resuene la voz. La oración del salmista: abre mi boca y publicará mi lengua tu alabanza. Señor, abre mi boca. Abre mi boca y publicará mis labios tu alabanza. Vamos, abra sus labios tienen poder, sus palabras tienen poder. Usted es la voz, usted es quien tiene la autoridad de enderezar. Su voz endereza, su voz quita lo torcido. Y debemos desarrollar la voz. Padre, te damos gracias por habernos reunido como mensajeros. Y te pedimos perdón por la ausencia que hemos mostrado, por no haber invertido, Señor. Pero hoy declaramos que el cuerpo de Cristo se sana. Alguien declare la sanidad del cuerpo de Cristo. Alguien declare la sanidad del cuerpo de Cristo en este lugar. Los dos pies de la iglesia se sanan. Los dos pies de la iglesia se empoderan. Los dos pies de la iglesia se afirman. Hoy declaramos eso, Padre. Y envíanos, aquí estamos. Rompe nuestra agenda. Aquí estamos. Henos aquí. Envíanos a nosotros. Y terminamos con esa respuesta: la ausencia del mensajero. Dios los bendiga mucho más todavía. Ya que no hay quien hable aquí, hable usted. Vamos, salte, salte. Como a veces escuchamos un grito de guerra.